Pues un grandísimo escritor, Robert Louis Stevenson, pero no me sé nada de su vida, ahora nos contará Bruno. Pues tiene... Pero qué bonita es La Isla del Tesoro. Sí. Y la versión del año, creo que es del año 42, con Victor McLaglen, haciendo de Long John Silver. Es una película maravillosa. Sí, además, un libro con una profundidad ética impresionante. Sí. Es una gran reflexión ética. Además de una gran novela de aventuras, es una novela profundamente ética, que invita a la reflexión. La amistad entre el pirata y el niño es algo que me encanta. Cuando ves esa película de Chavalín, no lees el libro, es que quieres tener un amigo así. Sí, sí. Como el pirata con la pata de palo, el loro, es maravilloso. Fernando Savater tiene un libro fantástico que se llama La infancia recuperada, en el que habla de las lecturas que más le marcaron durante su vida y tal. Habla con mucho cariño de este libro y dice que lo lee todos los años una vez para no perder contacto con esa obra que le inspiró tanta reflexión ética. Es que ya el comienzo de La Isla del Tesoro, con lo de la mano negra, ¿no? No, lo de la mancha negra... La mancha, sí. La mancha de mano que es que te... Sí. Pues esa fue su primera novela, su primera novela y su primer éxito literario, la novela que tú comentas. Más tarde escribió de la que hablamos hoy, en el 86 escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que también fue un gran éxito. Una novela que está inspirada, curiosamente, en un sueño. Él cuenta que la idea fundamental de esta novela se la revelaron unos pequeños duendecillos que son tradicionales en Escocia, él era escocés. Durante el sueño acuden a tu mente unos duendecillos que allí los llaman brownies, porque son unos duendecillos morenitos, y los llaman brownies. Entonces, estos duendecillos que pueblan tu inconsciente fueron los que le dictaron las ideas fundamentales de este relato, que es un relato de 100 páginas, pero que escribió en 3 días, Ramón. En 3 días, con fiebre, porque era tuberculoso, con fiebre, encamado. En 3 días escribió el relato, se lo enseñó a su mujer, Fanny Osborne, una americana a la que conoció en Francia, se casó con ella y tal. A Fanny no le gustó excesivamente y le dijo que tendría que cambiar algunas cosas. Y él, ni corto ni perezoso, tiró el relato al fuego y lo hizo otra vez nuevo en 3 días más. O sea, en 6 días escribió el relato y lo reescribió, para que te des cuenta del portento literario que era, ¿no? Es un hombre... Nació prácticamente enfermo, murió a los 44 años, muy joven. No lo sabía. Tuvo una vida intensísima, un gran viajero, y iba para ingeniero de faros. Su abuelo era ingeniero de faros, su padre era ingeniero de faros, sus tíos también, y él empezó a estudiar ingeniería y se le dio muy bien. Incluso ideó un sistema de iluminación novedoso para la época y tal, que se lo alabaron mucho. Pero a él no le gustaba, él estaba preso de la pasión literaria. Dejó la ingeniería, pero su padre le dijo, bueno, de la literatura no vas a poder vivir, estudia algo de lo que puedas vivir y tú luego escribe lo que quieras. Y estudió Derecho. Estudió Derecho y llegó a trabajar unos años de abogado en un despacho, pero al final lo dejó y se dedicó enteramente a la literatura. Pero ya digo, siempre enfermo, tuvo que viajar mucho en busca de climas cálidos en los que él podía vivir mejor. Viajó mucho a Francia, al sur de Francia. De hecho, hay una novela que yo quiero recomendar que es muy poco conocida, pero que es una novela deliciosa y llena de reflexiones interesantísimas sobre el hecho de viajar y caminar, que se llama Viaje en burra. Él llegó a Francia, se compró una burra, Modestín se llamaba la burra, Mira. Y se dedicó a recorrer una zona montañosa del sur de Francia, y esa ruta que él hizo en aquel momento ahora se ha convertido en una GR, la GR70 de Francia, de unos 230 kilómetros, que se puede recorrer ahora en este momento, y que se llama la ruta Stevenson. Pues él, esa ruta que hizo y ese viaje lo cuenta, porque él era un apasionado de los libros de viaje, lo cuenta en este libro que yo quiero recomendar también, Viajes en una burra por los montes de Cevennes. Fantástico libro también. Pero claro, el que hablamos hoy es más que un libro, se ha convertido en un mito. Se ha convertido en un mito de la literatura y sus personajes en representaciones simbólicas del bien y del mal, ¿no? Porque un poco la reflexión de fondo de este libro viene dada por la constatación de la dualidad del ser humano. Él
se inscribió en una corriente que ya trataba este tema, una corriente literaria a la que le preocupaba mucho el tema del doble. Por ejemplo, Wilde con Dorian Gray pues también trató el tema del doble. Dostoyevsky tiene una novela fantástica que se llama El doble. O sea, el tema del doble, de la doble personalidad dentro de una misma cabeza, digamos, formaba parte de una tradición en esa época. Y aparte, esos son un poco las criaturas de laboratorio, ¿no? Lo que escribió el H.G. Wells con La isla del Dr. Moreau y todo esto, ¿no? Sí, porque esta Hoffman también tiene muchas cosas con los dobles. Esta novela tiene un triple género. Por una parte es una novela gótica, porque en el mismo título lo dice, el extraño caso. Extraño es un concepto que fundamenta la novela gótica. O sea, la novela gótica es una novela que le da vueltas a lo extraño. Entonces, por una parte es una novela gótica. Por una parte también es una novela de tipo detectivesco, aunque Nabokov, por ejemplo, no estaba de acuerdo, pero sí lo es, porque el planteamiento es muy parecido al de una novela detectivesca. Hay un personaje investigador, en este caso el investigador es un amigo del protagonista principal, un abogado que se llama Utterson y hace las veces de investigador. Hay un caso en el que investigar y hay una resolución del caso. Entonces, la estructura es de novela detectivesca y también es un poco una novela científica, en el sentido de que el protagonista es un científico, como era Frankenstein, por ejemplo, o como era el Dr. Moreau, y aprovechan para reflexionar también sobre la ciencia, sobre el positivismo de la época, la filosofía positivista de la época. Entonces también tiene parte de literatura científica, engloba todo eso. Y a la vez también es una reflexión filosófica, una reflexión moral y una reflexión psicológica también. Él fue un adelantado a las teorías del inconsciente freudianas. Freud nació 6 años después de Stevenson, ¿no? Y no había escrito aún su obra fundamental entonces, cuando Stevenson escribió el extraño caso de Dr. Jekyll, ¿no? Él no conocía las teorías freudianas, aún no habían sido publicadas, pero ya adelantó algunas cosas que luego Freud haría famosas, como por ejemplo la vuelta de lo reprimido, la capacidad que tiene del inconsciente y la influencia del inconsciente en la creación literaria. Él, por ejemplo, cuando está diciendo que los duendecillos de su sueño le inspiraron la creación literaria, está diciendo que el trabajo del inconsciente muchas veces alumbra la obra de los artistas, ¿no? De hecho, luego en el siglo XX esto fue algo, los surrealistas, por ejemplo, que dominaron, ¿no?, las técnicas estas al dictado del inconsciente, ¿no? Entonces, él adelantó un poco ya todas las teorías freudianas. Lo reprimido, aquello que si tú reprimes acaba volviendo. Freud decía, aquello que no se ha resuelto de una manera definitiva desde el punto de vista psicológico siempre vuelve. Entonces, claro, en este libro lo que hace Stevenson es aplicar la teoría del doble. O sea, una persona son muchas personas, en una persona cabe tanto lo bueno como lo malo. Claro, se hace normalmente una mala interpretación de esta novela y se dice, Jekyll era bueno y Hyde era malo. Jekyll no era bueno. Jekyll era una persona normal con sus partes buenas y sus partes malas. Hyde sí que es la encarnación suprema del mal y lo dice Stevenson en el último capítulo del libro, que es una confesión que tiene es la parte más filosófica de la novela. Dice eso, ¿no? Confiesa algunos pecados de juventud y dice, bueno, yo no soy bueno, yo soy normal. A ratos soy bueno, a ratos soy malo, pero Hyde sí que es la encarnación suprema del mal. Es un sádico que no tiene ningún tipo de sensibilidad moral y que su deriva imparable hacia el mal lo caracteriza, ¿no? Entonces, la reflexión última que se puede hacer es esta, ¿no? El hombre está compuesto de bien y de mal, y hay una especie de inhibición que hace que no nos volquemos hacia el mal. Si esa inhibición tú la levantas, si esa barrera tú la levantas, el mal fluye y puede emerger. Si ese mal no tiene control, pues deriva hacia lo instintivo, hacia lo animal, hacia lo negro, hacia el infierno que decía el propio Stevenson, ¿no? Entonces, la idea fundamental que nos va a leer ahora Silvia y que le vino dictada por el sueño es la idea de que si tú en un principio das paso voluntariamente al mal, puede que más adelante no lo puedas controlar y el mal se apodere de ti, que es lo que pasa en esta novela. Hyde descubre un medicamento, una poción, que hace que al tomarla salga de él su parte malvada.
y su parte malvada campa por sus respetos y comete una serie de atrocidades. Y luego, digamos, se recupera y vuelve al equilibrio psicológico. Si tú, a base de alterar ese equilibrio psicológico, no lo controlas, al final la personalidad malvada, Hyde en este caso, acaba apoderándose de ti. Entonces, la idea fundamental es esa. Ojito, que si no sometes a control esa parte instintiva, esa parte negra, esa parte pulsional, puede acabar dominándote, como le ocurrió a Jekyll, ¿no? Que Hyde al final acaba dominándolo. Primero necesitaba una pastilla para convertirse en Hyde y luego Hyde se presentaba en su conciencia cada 2 por 3, generalmente después de un sueño o una siesta, y ya no lo podía controlar de ninguna manera. Se fue apoderando, esa dimensión perversa, negativa, instintiva, se fue apoderando de la dimensión, digamos, controlada, moral, social. Y por otra parte, la novela también es una denuncia del victorianismo y de la hipocresía de la sociedad burguesa de aquel momento, ¿no? De cómo, por una parte, eran caballeros responsables y caballeros que extremaban la educación, y por otra parte se dejaban llevar por la noche, sobre todo se dejaban llevar por sus vicios. De hecho, Stevenson también fue viciosillo de joven, fue un poco viciosillo, acudía a los pubs escoceses y a los lupanares escoceses con sus amigos, y de joven fue viciosete, ¿no? Y cuenta la leyenda que Fanny Osborne vetó esa primera versión del relato porque se veía claramente que Jekyll, que también le gustaba la marcha, tenía los mismos defectos que Stevenson, y ella no quería que por esa razón la buena fama de Stevenson se viera perjudicada, y por eso cuentan algunos de los biógrafos que le recomendó reescribir la novela. Otros dicen que no, que le dijo que es que la novela debía ser una alegoría y él la había contado en forma de cuento y que debería cambiarla para darle forma alegórica y tal. Pero bueno, otros críticos dicen que no, que mostró un Jekyll muy parecido a él, sobre todo en cuanto a vicios, y que ella no quería que se viera perjudicada su imagen y le invitó a reescribirla, cosa que él hizo inmediatamente en 3 días, ¿no? Y un poco la idea... El bici, amigos. Nos va a leer Silvia una parte de la confesión del último capítulo en el que precisamente Stevenson habla de esa idea, ¿no? Del peligro que supone dejar ir demasiado lejos lo instintivo, lo animal, lo irracional. Aquella parte de mí que yo tenía el poder de proyectar había tenido en la última temporada sobradas ocasiones de ejercitarse y nutrirse. Comencé a barruntar el peligro de que, si aquello se prolongaba más de la cuenta, pudiera destruirse permanentemente el equilibrio de mi naturaleza, perderse mi poder de cambiar voluntariamente y tornarse en irrevocablemente mío el carácter de Hyde. Peligro. El bien está, el mal, lo instintivo, lo irracional, está bien si se puede controlar, pero si se descontrola, acaba apoderándose por completo de tu personalidad. Ese es un poco el mensaje que da Hyde. Me vais a llamar rarito, pero cuando yo veía las películas, recuerdo la versión de Spencer Tracy, yo siempre estaba a favor de Hyde. Y me fastidiaba bastante el doctor Jekyll cuando se despertaba y volvía a ser buenecito, digamos, de ¡ay, no! ¿Qué he hecho? Ya, blando, ¿qué he hecho? Siempre lloriqueando. A mí me gustaba Hyde. Sí. Que iba a la marcha y no tenía problemas. Es que la verdad que yo he visto varias versiones. Pero que un llorica siempre... ¡ay! Se calla, moniato. Asúmelo. Tuve una conversación con un amigo diciéndole eso precisamente. Ya. Pero de calla boniato, asúmelo y ya está. Tío, ahora que estás aquí, tío. No. Pero vosotros incitáis a la maldad a los demás, vosotros no. No, nosotros siempre queremos hacer el bien y que la gente haga el bien. ¿Decías, Bruno? Sí, que normalmente las versiones, aunque buenas películas, no son muy fieles al relato, y en algunos detalles pues no reflejan exactamente lo que quería decir. Pero es que hay que acabar ya con ese mito. Una cosa es la película y otra cosa es la novela. Claro. Eso de me gustó más la novela, parece más una cosa como que me he leído la novela, porque no tiene nada que ver. O sea, la película es la película. Claro.
Hay que hacer ambas cosas. Claro. Ver la novela, ver las películas. Claro, y no se puede comparar ni decir... Silvia. Mira, hay un oyente que me dice, estuve hace poco en Edimburgo y me contaron que Robert Louis Stevenson basa la historia de Jekyll y Hyde de la contraposición del carácter de los escoceses del sur, refinados y cultos, y los Highlanders del norte de Escocia, más vastos y primarios. Pues yo siempre, También, esa es una de las teorías que se comentan. En Jekyll y Hyde siempre he visto un tío que se coge unas bufas brutales. Hombre, y cuando mata gente. Claro, ya sabes, entonces se convierte Atropella en lo que niños, realmente claro. quiere ser, ¿sabes? Y cuando se despierta, no, me odio, Claro. odio esa parte de mí. Claro, es que, O sea, fijaos, porque... está guay lo de los enanitos y todo eso, pero yo creo que al final se define en eso. La novela es muy freudiana en el siguiente sentido. Freud hablaba de la división de la mente en tres instancias: el yo, el ello y el superyo, ¿no? El yo es la instancia habitual, nuestra mente en estado habitual; el ello es lo inconsciente, lo irracional, lo animal; y el superyo es una instancia de control, ¿no? La moral, la sociedad que transforma la moral en una instancia de control. Entonces, en esta novela se ve perfectamente las tres instancias: el yo, que sería Jekyll; el ello o it, que sería Hyde; y el superyo o instancia de control, que es el abogado Utterson, que es el narrador de la novela. Entonces, se puede ver esta novela en clave freudiana y ver cómo, con qué precocidad adelantó esas teorías de Freud, ¿no? Sí. Hay un oyente que me pone en el WhatsApp. Dice mi mujer que si nos lees así por la noche los libros te invitamos a cenar y todo. Pues claro que sí. Mira, me voy a atacar Claro yo ahí que un sí. sobresueldo. Pues Al menos claro que sí. se me invitan a cenar.